Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia torrencial golpeaba el asfalto, transformando las calles de Washington, D.C., en reflejos brillantes de las luces de neón rojas y azules de las patrullas. El agente Jason Miller, de 38 años, conocido por su arrogancia y prejuicios raciales, conducía solo su patrulla. Con las manos aferradas al volante, observaba a la multitud de transeúntes, buscando cualquier pretexto para imponer su autoridad. Fue entonces cuando vio a Angela Carter, una mujer alta y negra, vestida con una gabardina oscura y con un bolso de cuero negro. Su porte era seguro, casi majestuoso, y a pesar de la lluvia, caminaba con paso rápido y decidido. Miller sintió inmediatamente que su irritación aumentaba. ¿Por qué esta mujer se permite caminar por aquí a estas horas?, pensó. Sin considerar las consecuencias, activó las sirenas y le indicó a Angela que se detuviera. Ella lo miró sin miedo, sus ojos marrones brillando con fría inteligencia. No era una ciudadana común. Su identidad oficial y secreta era, capitán de la CIA en una misión confidencial. Pero Miller no sabía nada al respecto. Para él, era simplemente una mujer negra que necesitaba ser arrestada. Angela se detuvo con calma, dejó su bolso en el suelo y se cruzó de brazos, observando a Miller. Su serenidad contrastaba marcadamente con la agitación de Miller al salir del coche, arrogante y condescendiente. Se acercó, pensando que podría intimidarla, pero Angela no se movió. Justo cuando él estaba a punto de dar una orden estúpida, ella sacó discretamente su teléfono y envió un mensaje codificado a sus superiores de la CIA. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto sería grabado por los sistemas de vigilancia del vecindario. Miller aún no sabía que lo que él creía un arresto rutinario desencadenaría una serie de eventos catastróficos, revelaciones humillantes, pérdidas profesionales y exposición pública. Esa simple tarde lluviosa se convertiría en el momento en que su vida cambiaría para siempre, y cuando Angela, la mujer que él consideraba normal, tomaría el control total de la situación. El tono estaba marcado, entre la arrogancia, el poder y el karma inminente, este enfrentamiento superaría todas las expectativas. La lluvia caía sin cesar, transformando Washington D.C. en un teatro de reflejos rojos y azules. Angela Carter caminaba con paso firme, con la gabardina empapada ligeramente pegada a su piel. Acababa de completar una misión delicada para la CIA y lo único que quería era volver a casa. De repente, una sirena sonó detrás de ella. El agente Jason Miller había activado sus luces intermitentes. Sin dudarlo, le indicó que se detuviera. Angela levantó la vista, ya acostumbrada a manejar situaciones impredecibles, y se detuvo con calma. Miller salió del coche, con las botas chapoteando en los charcos. Tenía la cara roja de ira y frustración. Señora, identifíquese y explique qué hace aquí a estas horas, ordenó con voz autoritaria. Angela respondió con calma, casi con frialdad. Por supuesto, oficial, pero, ¿puedo preguntarle con qué base me llama? Miller frunció el ceño, irritado por la pregunta. ¿No ves que te estás comportando de forma sospechosa?, espetó. Angela permaneció impasible. Dentro de su bolso, su teléfono vibró, un mensaje codificado de la CIA le recordaba que debía permanecer encubierta hasta que la situación estuviera bajo control. Discretamente, activó la grabación de la conversación en su dispositivo. Cada palabra que Miller dijera quedaría registrada. Los transeúntes comenzaron a detenerse, intrigados por el altercado. Miller, sintiendo la mirada de los presentes, intentó recuperar el control, pero su arrogancia empezó a flaquear ante la inquebrantable calma de Angela. Aún no sabía que ella podía, en un instante, invocar recursos que jamás había imaginado. Una tensión eléctrica flotaba en el aire. Este arresto, que Miller creía fácil, estaba a punto de volverse en su contra de forma impredecible. El primer paso hacia su caída acababa de darse. Miller, frustrado por la compostura de Angela, se acercó aún más. La lluvia le caía en la cara, pero no la sentía, consumido por la ira. Le ordeno que presente su identificación, gritó, con la esperanza de imponer su autoridad.
Angela permaneció inmóvil, mirándolo fijamente a los ojos. Oficial, estoy dispuesta a cooperar, si puede explicarme con precisión el motivo de este arresto. Su voz era suave, pero cada palabra vibraba con fuerza y control. Miller gimió e intentó rebuscar en su bolso, esperando encontrar algo sospechoso. Pero justo cuando extendía la mano, Angela hizo un gesto sutil, su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje codificado de la CIA le indicó que la situación era crítica y que debía tomar el control de inmediato. En una fracción de segundo, Angela activó una grabación de vídeo discreta y simultáneamente envió un mensaje a su superior directo. Incidente en curso con un policía racista. Intervenga con discreción. Unos segundos después, un vehículo de la CIA sin distintivos apareció por la esquina. Los transeúntes, ya intrigados, empezaron a murmurar, mientras Miller miraba a su alrededor, perplejo. Sus sirenas y su autoridad de repente le parecieron ridículas. Aprovechando la sorpresa, Angela sacó con calma su placa de la CIA, revelando finalmente su identidad. Miller palideció al instante al reconocer el símbolo oficial. Creyó estar arrestando a un ciudadano común y corriente, y, en cambio, se encontró frente a un capitán de la CIA, armado con recursos que ni siquiera se había atrevido a imaginar. Oficial Miller, dijo Angela con una calma gélida, creo que ahora comprende la gravedad de la situación. Miller retrocedió, la ira dando paso al miedo. Había subestimado a esta mujer. Lo que creía que sería un arresto rutinario se estaba convirtiendo en su propia humillación pública. Angela, todavía tranquila, ordenó. Quédate en tu lugar o te arriesgas a consecuencias muy graves. El viento y la lluvia golpeaban con más fuerza, como para enfatizar la tormenta que acababa de golpear la carrera de Miller. El rostro de Miller palideció. Nunca se habría imaginado encontrarse cara a cara con un agente de la CIA así, bajo la lluvia, en plena calle. Los transeúntes se habían reunido a cierta distancia, algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena. Cada palabra que pronunciaba corría el riesgo de ser grabada y compartida. Angela mantuvo la calma. Sabía exactamente cómo manejar la situación sin perder el control. Oficial Miller, le aconsejo que mantenga la calma. Su voz no dejaba lugar a negociación. Incapaz de soportar la humillación, Miller intentó un gesto desafiante y sacó su teléfono para pedir refuerzos policiales. Pero no sabía que todas sus llamadas estaban siendo monitoreadas por Angela. En pocos momentos, su superior recibiría un informe detallado sobre su comportamiento racista y abuso de poder. Angela entonces sacó su placa oficial, blandiéndola con fría autoridad. Oficial Miller, dijo lentamente, está cometiendo una falta grave. Estoy autorizada a documentar cada acción que realice esta noche. Miller retrocedió instintivamente, pero no había dónde esconderse. La CIA ya había tomado el control de la situación. Unos cuantos agentes de civil aparecieron a lo lejos, observando en silencio, listos para intervenir si era necesario. Un transeúnte se atrevió a susurrar, es la CIA, y la noticia corrió como la pólvora entre la multitud. La arrogancia de Miller se convirtió en pánico. Había subestimado a Angela y su posición. Finalmente, bajó lentamente las manos, humillado, incapaz de articular palabra. Angela, aún serena, señaló su bolso, el teléfono grababa cada instante. Esta noche, oficial Miller, aprenderá una lección que nunca olvidará, concluyó con calma. Mientras la lluvia seguía cayendo, se dio cuenta de que esa simple parada marcaría el comienzo de su caída. Su carrera, su imagen y su reputación estaban ahora en manos de la mujer a la que creía poder intimidar. El karma acababa de golpear y Angela, imperturbable, había tomado el control total de la situación. A la mañana siguiente, Jason Miller se despertó con una persistente sensación de inquietud. Imágenes y vídeos del enfrentamiento bajo la lluvia ya circulaban por las redes policiales internas y, en ciertos círculos restringidos, incluso habían llegado a las oficinas de la CIA. Su superior, el capitán Richard Hayes, la llamó inmediatamente. La voz en el teléfono era fría, casi gélida. Miller, acabo de ver las grabaciones de tu comportamiento anoche. Necesitas verme en la oficina inmediatamente.
El trayecto a la comisaría transcurrió en un silencio denso. Cada semáforo en rojo parecía eterno, como si la ciudad misma redujera su velocidad para enfatizar su inminente derrota. En la estación lo esperaba Richard Hayes, acompañado de un oficial interno encargado de asuntos disciplinarios. Miller, comenzó Hayes, rara vez he visto un comportamiento tan inapropiado. Su arrogancia y discriminación darán lugar a una investigación oficial. Miller abrió la boca para protestar, pero cambió de opinión al ver las pruebas. La grabación de vídeo y los testimonios de los testigos eran irrefutables. Incluso los colegas más leales apartaron la mirada, pues no querían verse involucrados en este escándalo. Mientras tanto, Angela Carter, de vuelta en la CIA, ya había presentado un informe oficial detallado. Su estatus, los abusos de poder y el incidente racista de Miller estaban documentados en el expediente. No necesitaba venganza personal, la ley y el orden se encargarían de eso. Miller, con el rostro contraído y las manos temblorosas, se dio cuenta de que había subestimado no solo a Angela, sino también al sistema que protegía a agentes como ella. Por primera vez, sintió miedo y una humillación absoluta. Al iniciarse la investigación interna y revisar su expediente, Miller se dio cuenta de que su carrera, reputación y autoridad se habían derrumbado en cuestión de horas. La mujer a la que había intentado intimidar no solo había tomado la iniciativa, sino que había orquestado su caída con precisión militar. El karma no solo lo había golpeado, se había instalado permanentemente en su vida. Pocos días después del incidente, Jason Miller empezó a comprender la magnitud de su caída. Vídeos de su comportamiento racista y su enfrentamiento con Angela Carter ya circulaban en círculos policiales, y algunos medios locales incluso habían empezado a informar sobre el caso bajo la apariencia de una filtración anónima. En la estación, sus colegas evitaban su mirada. Quienes antes lo habían apoyado ahora le daban la espalda, temiendo que su nombre manchara su propia reputación. Miller estaba solo, humillado por el silencio de sus superiores. Angela, por su parte, se mantuvo implacable. Había enviado un informe oficial a los altos mandos de la CIA y a la policía de la ciudad. Cada detalle, cada palabra y gesto de Miller quedó meticulosamente documentado. Ni siquiera necesitó amenazar ni vengarse, la ley y el protocolo se encargaron de él. Una mañana, Miller recibió una carta oficial, lo suspendían de sus funciones hasta nuevo aviso. La carta detallaba su comportamiento abusivo y racista, su incumplimiento de las normas procesales y el riesgo que su presencia representaba para la policía y la comunidad. Su vida social también empezó a desmoronarse. Sus amigos, algunos vinculados a la policía y otros a su círculo personal, se distanciaban. Cada mensaje, cada llamada, parecía estar cargado de un juicio implícito. Incluso su familia sentía el peso de la humillación. Por primera vez, Miller comprendió lo que realmente significaba perder el control. La mujer a la que una vez consideró débil y ordinaria, lo había expuesto irremediablemente. La ira y la frustración ahora daban paso al miedo y la vergüenza. Angela, mientras tanto, seguía con sus actividades como si nada hubiera pasado. Para ella, era un día de trabajo cualquiera, la justicia y el karma habían hecho su trabajo. Miller, en cambio, tenía que afrontar el colapso de su carrera y reputación, y sabía que no había vuelta atrás. Una semana después del incidente, Jason Miller se vio envuelto en una polémica que jamás imaginó. Los medios locales, alertados por filtraciones internas, comenzaron a difundir el vídeo de su enfrentamiento con Angela Carter. El vídeo se viralizó en algunos círculos profesionales, mostrando claramente su comportamiento racista y abusivo. En la comisaría, el ambiente era gélido. Sus compañeros lo miraban con recelo, e incluso sus superiores no podían ignorar la creciente presión de las autoridades municipales y los ciudadanos indignados. Cada conversación parecía girar en torno a él, cada reunión un recordatorio de su humillación. Angela, por su parte, había tomado precauciones meticulosas para mantener la discreción, pero con total control. Los mensajes codificados que envió a sus superiores dieron lugar a una investigación exhaustiva sobre el abuso de poder de Miller. La CIA, si bien mantuvo la discreción, afirmó que las pruebas eran sólidas e irrefutables. Miller empezó a recibir visitas inesperadas.
Representantes del inspector general de policía acudieron a interrogar a sus colegas y testigos. Incluso sus amigos fuera de la comisaría, que antes lo habían apoyado, se distanciaban. Cada conversación, cada sonrisa que recibía, parecía teñida de un desprecio silencioso. Por primera vez, Miller sintió el verdadero peso de sus actos, su carrera quedó suspendida, su reputación manchada, y el mundo entero parecía haberle dado la espalda a su arrogancia. El policía, antes seguro y dominante, se había vuelto vulnerable, expuesto y humillado, incapaz de recuperar el control. Mientras tanto, Angela continuaba sus misiones sin ser molestada. No necesitaba una confrontación directa, el sistema, que conocía mejor que nadie, había lidiado con Miller. Había transformado su poder silencioso en justicia implacable, demostrando que incluso quienes abusan de su autoridad pueden ser neutralizados sin violencia directa. Miller, sentado solo en su apartamento, revivió aquella confrontación una y otra vez bajo la lluvia. La lluvia caía ahora metafóricamente sobre su carrera y su orgullo, todo lo que había construido parecía disolverse como charcos en el asfalto. Pocos días después de la suspensión de Miller, la policía municipal anunció oficialmente la apertura de una investigación disciplinaria en su contra. Las acusaciones incluían abuso de poder, comportamiento discriminatorio y violación de los procedimientos oficiales. Cada palabra que Miller pronunció bajo la lluvia, cada gesto grabado por Angela Carter, constituía ahora una prueba irrefutable en su contra. Miller fue citado a una sala de audiencias internas. Sus superiores, miembros del inspector general y representantes civiles ya lo esperaban. Sintió que el corazón se le aceleraba, la gravedad de la situación lo azotaba como una tormenta. Angela, por su parte, no apareció. Su presencia era innecesaria, su fuerza residía en las pruebas y la credibilidad de su posición. Pero todos sabían que ella había sido la instigadora indirecta de esta represión. Las grabaciones que había realizado y los mensajes codificados enviados a sus superiores habían orquestado la caída de Miller de forma metódica e irreversible. El presidente del comité disciplinario tomó la palabra. Oficial Miller, después de revisar su conducta, parece que actuó con parcialidad, abusó de su autoridad y puso en peligro la confianza pública en nuestra fuerza policial. Miller intentó defenderse, balbuceando excusas que sonaban huecas. Intentó justificar su comportamiento alegando estrés y fatiga, pero nadie le hizo caso. Cada palabra que Angela pronunció bajo la lluvia había sido grabada, verificada y corroborada por testigos independientes. La decisión final fue repentina, Miller fue despedido de la policía. Su carrera había terminado y ahora enfrentaba consecuencias legales y continuaba actuando inapropiadamente en otros contextos. La conmoción fue profunda, por primera vez en su vida, se sentía impotente, expuesto y humillado frente a quienes creía sus superiores y colegas. Afuera, la lluvia caía de nuevo, como para recordarle a Miller la fatídica escena que desencadenó su caída. Angela, mientras tanto, continuaba su trabajo con la serenidad de quienes saben que la justicia, a veces, puede ser silenciosa pero inevitable. Miller finalmente comprendió que su arrogancia y racismo lo habían llevado a una pérdida total de control. La mujer a la que había subestimado no solo había sobrevivido a su ataque, sino que había orquestado su caída con despiadada precisión. Unas semanas después de su despido, la situación de Jason Miller se hizo aún más pública. Vídeos de su enfrentamiento con Angela Carter circularon en redes sociales y en algunos medios locales, aunque bajo un acuerdo de confidencialidad. Las imágenes mostraban claramente su comportamiento abusivo y racista, y el nombre de Miller comenzó a circular en círculos profesionales y cívicos. Sus ya distantes colegas de la policía evitaban ahora todo contacto. Incluso amigos que consideraba leales mantenían las distancias, temiendo que su reputación manchada también los afectara. Las miradas despectivas y los susurros le recordaban constantemente que había perdido toda credibilidad. Organizaciones locales y nacionales denunciaron públicamente sus acciones, mientras que algunos ciudadanos organizaron peticiones exigiendo una investigación más exhaustiva y mayores sanciones. Miller, quien alguna vez se consideró un representante de la autoridad, era ahora un símbolo de corrupción y racismo dentro de la policía. Angela, por su parte, seguía la situación desde lejos. No necesitaba mostrarse, su misión estaba cumplida.
Su reputación, integridad y profesionalismo estaban intactos, mientras que Miller se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia. El policía aislado, obligado a la humildad, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La mujer a la que había intentado intimidar no solo había defendido su dignidad, sino que también había expuesto su comportamiento de forma irrefutable y pública. Cada mención de su nombre en los medios y redes sociales era un golpe más para su ego. La lección era clara: subestimar a alguien por su color de piel o apariencia podía tener consecuencias desastrosas e irreversibles. Miller había aprendido, a las malas, que el poder podía usarse para proteger, no para aplastar. La lluvia, símbolo recurrente de este enfrentamiento, parecía ahora seguir su caída dondequiera que iba, un recordatorio de que su arrogancia y racismo habían conducido a su destrucción profesional y social. Unos meses después del incidente, Jason Miller vagaba como un hombre destrozado. Su carrera había terminado, su reputación estaba destruida, e incluso sus relaciones personales estaban afectadas por la vergüenza. Había intentado rehacer su vida, pero cada intento parecía condenado al fracaso. Una mañana, recibió una carta oficial de la CIA, una citación para una reunión con Angela Carter. Se le encogió el corazón. Después de todo lo que había pasado, la idea de volver a ver a la mujer que había subestimado le despertó un profundo miedo. Se encontraron en una sala neutral, tenuemente iluminada, sin público. Angela, impecable con su uniforme de capitana, lo miró con una calma gélida. Miller, medio tembloroso, no sabía dónde poner las manos. Oficial Miller, dijo Angela con calma, supongo que ahora comprende el impacto de sus acciones. Miller bajó la mirada. Quería hablar, explicar, justificarse, pero ninguna palabra podía deshacer lo que había hecho. Angela continuó. Lo que hiciste no solo fue ilegal, sino profundamente inmoral. Abusaste de tu poder, subestimaste a los demás y traicionaste la confianza pública. Cada palabra impactó a Miller como un mazazo. Sintió que la vergüenza lo invadía, más fuerte que nunca. Había creído que el miedo y la intimidación podían darle control, pero Angela había usado la inteligencia, la serenidad y el sistema para neutralizarlo. Tuviste la oportunidad de cambiar las cosas, agregó Angela, pero tus decisiones te llevaron a esta situación. Miller guardó silencio. El enfrentamiento final no requirió gritos ni violencia. El simple encuentro cara a cara, imbuido de verdad y fuerza moral, bastaría para marcar su derrota para siempre. Angela giró lentamente sobre sus talones, dejando a Miller solo con su vergüenza, consciente de que su caída no era solo profesional, sino total. La mujer a la que había querido humillar había triunfado sin alzar la voz, y él finalmente había comprendido que el verdadero poder reside en el autocontrol, la justicia y la integridad. Unas semanas después de su último enfrentamiento, Jason Miller se había convertido en una figura aislada y desacreditada. Su carrera en la policía había terminado definitivamente, y la reputación que se había forjado con arrogancia e intimidación quedó irremediablemente destruida. Todo intento de reincorporación o justificación se vio frustrado por el montón de pruebas que Angela Carter había dejado cuidadosamente. Angela, por su parte, continuó su misión en la CIA, imperturbable y centrada. El incidente reafirmó su convicción de que la vigilancia y el profesionalismo eran sus mejores armas. Actuó con precisión, utilizando la ley, los procedimientos y su inteligencia para neutralizar a un individuo que podría haber perjudicado a otros. Su calma y serenidad transformaron un momento de peligro potencial en una poderosa lección de justicia y karma. Para Miller, cada día era un recordatorio de su caída. Los medios de comunicación y las redes sociales seguían mencionando el incidente, presentándolo ahora como un ejemplo de abuso de poder y racismo institucional. Compañeros y antiguos amigos evitaban cualquier interacción. Lo había perdido todo: autoridad, respeto y orgullo. Pero esta historia no trataba solo de la caída de Miller. También trataba del poder silencioso de la justicia ejercida con sabiduría y serenidad. Angela había demostrado que la verdadera autoridad no reside en el miedo ni la intimidación, sino en la competencia, la integridad y el autocontrol. Mientras caminaba bajo la lluvia unas semanas después, Angela sintió la silenciosa satisfacción de saber que la injusticia había sido reparada. No había buscado venganza personal,
solo había dejado que la verdad y la ley siguieran su curso. La lluvia cayó sobre Washington, D.C., como para borrar los rastros de arrogancia y dar paso a la justicia. Miller, por su parte, tuvo que reconstruir su vida desde cero, sabiendo que algunos errores son irreparables. El karma, la justicia y la verdad habían conspirado contra él, y nunca más podría subestimar la fuerza silenciosa de alguien que conoce su valor y poder. La historia terminó así, un policía humillado, una carrera destruida, pero sobre todo, la demostración de que una sola persona, armada de coraje e integridad, puede revertir el curso de la injusticia con precisión y maestría.